Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Olga Servín. Estamos estudiando el módulo 9, Universo Natural. En esta ocasión veremos el tema Concepto, características y diferencias de elemento, compuesto y mezcla, que es el cuarto tema de esta primera unidad. Recuerden que los elementos y los compuestos forman tanto la materia de los seres vivos como la de los seres no vivos, y que los elementos están formados por átomos iguales. Ahora bien, dos o más elementos diferentes se pueden unir o enlazar entre sí para formar un compuesto químico. Este tipo de unión o enlace se forma por un enlace químico. Se llama enlace químico porque hay una interacción interna entre los átomos, y cuando la interacción entre estos es superficial y no interna, como si descansara uno sobre otro, se le llama enlace físico. Las propiedades o las características de elementos y compuestos son diferentes. Esto lo podemos observar en esta tabla. Por ejemplo, un elemento está formado por átomos iguales, mientras que un compuesto está formado por átomos diferentes. Un elemento es la sustancia pura o cantidad mínima de materia, mientras que un compuesto es la unión de estas sustancias puras. Los elementos tienen propiedades o características únicas, y los compuestos tienen propiedades o características diferentes a los elementos que lo forman. Por ejemplo, tenemos el agua. Los elementos que conforman este compuesto son el hidrógeno y el oxígeno. Los dos se encuentran en estado gaseoso naturalmente, mientras que el agua es en estado líquido, o sea, cambian completamente las características. Los elementos se encuentran presentes en todo el universo, mientras que los compuestos no se encuentran presentes en todo el universo. Los elementos no se pueden dividir sin perder sus propiedades únicas, y los compuestos sí se pueden dividir en las sustancias puras que lo forman. Claro, esto mediante procesos químicos. ¿Y cómo se forman los compuestos químicos? Pues estos se forman por medio de las reacciones químicas. Pero, ¿qué son las reacciones químicas? Una reacción química es un proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes, llamadas productos. En una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se rompen. Entonces, los átomos se reorganizan de otro modo, formando nuevos enlaces y dando lugar a una o más sustancias diferentes a las iniciales. Abajo les dejo un video muy cortito pero bastante claro en donde se define este concepto. Las reacciones químicas son las que producen el cambio o la transformación de la materia. Por ejemplo, al cocer o freír un huevo cambian sus propiedades y por consiguiente se transformó. Las propiedades de un huevo crudo son completamente diferentes a las propiedades del huevo cocido. La representación o escritura de una reacción química se muestra en esta ecuación. En esta ecuación, A, B, C y D minúsculas son los coeficientes estequiométricos. A y B mayúsculas son los reactivos. C y D mayúsculas representan a los productos. A, B, C y D en subíndices representan la proporción en que se encuentran los elementos. Entre paréntesis tenemos las letras G, L y S, que representan a los estados de la materia. Una flecha hacia abajo significa precipitación y una flecha hacia arriba desprendimiento de gas. La flecha horizontal indica la transformación.
Cuando uno de los reactivos se consume o se agota se llama reactivo limitante, ya que no se producen más productos al presentarse su agotamiento. Por ejemplo, en la formación del agua, con lo que ya mencionamos anteriormente, podemos identificar todo lo que compone esta ecuación química. A sería igual a 2, B sería igual a 1, C sería igual a 2. Estos son los coeficientes estequiométricos. A sería igual a hidrógeno, B sería igual a oxígeno y C sería igual a agua. Este es nuestro primer reactivo. El hidrógeno se representa por su símbolo H. El 2 es su coeficiente estequiométrico y como aquí lo indica, el A en subíndice es la cantidad, la proporción en la que está y este indica un valor de 2. Para el oxígeno tenemos lo mismo. El oxígeno es nuestro segundo reactivo, su coeficiente estequiométrico es 1. El 1 no se coloca porque sería algo redundante. Y la proporción en la que está tiene un valor de 2. En los productos tenemos el compuesto agua, el cual tiene un coeficiente estequiométrico de 2. El hidrógeno está con una proporción de 2 y el oxígeno de 1. Las letras G indican que estos dos reactivos están en estado gaseoso, mientras que la letra L indica que nuestro producto se obtiene en estado líquido. Esta ecuación química cumple el principio de Lavoisier, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto se comprueba de la siguiente manera. En los reactivos tenemos estos elementos, hidrógeno y oxígeno. Lo que tenemos que hacer es ver qué número tienen en su coeficiente estequiométrico y en su proporción. ¿Y en qué proporción están? Esto se multiplica y nos da la cantidad total de este elemento. El coeficiente estequiométrico del hidrógeno en los reactivos es 2. Su número de proporción es 2. 2 por 2 es igual a 4. Ahora el oxígeno. Su coeficiente estequiométrico es 1. Su número de proporción es 2. 1 por 2 es igual a 2. Se repite el mismo proceso, pero ahora para los productos. En los productos tenemos los mismos elementos, hidrógeno y oxígeno. Este 2 representa el coeficiente estequiométrico de la molécula. Entonces, aplica tanto para el hidrógeno como para el oxígeno. El número de proporción del hidrógeno es 2 y el número de proporción del oxígeno es 1. 2 por 2 es igual a 4, 2 por 1 es igual a 2. Esto es que la cantidad de cada uno de estos elementos antes y después de reaccionar es la misma. Tenemos 4 hidrógenos al inicio de la reacción y 4 al final. Tenemos 2 oxígenos al inicio de la reacción y 2 al final. Aquí es donde se verifica que la ley de la conservación de la materia se cumple. En caso de que la ecuación química no esté balanceada, se tendría que modificar o cambiar los coeficientes estequiométricos hasta que quede balanceada. Por ejemplo, si tuviéramos esta ecuación sin coeficientes estequiométricos, en los reactivos tendríamos 2 hidrógenos y en el producto 2 hidrógenos. En los reactivos tendríamos 2 oxígenos, pero solo tenemos un oxígeno. Entonces, si estos datos los metemos en la tabla anterior, nos daríamos cuenta que al inicio y al final no hay la misma cantidad de oxígeno, por lo cual la ecuación no está balanceada y se van cambiando los coeficientes estequiométricos hasta que encontremos una relación en la que la cantidad de todos los elementos al inicio y al final sea la misma. Nos quedaría esta ecuación, la que ya hemos visto. Una ecuación química balanceada permite cuantificar la relación entre reactivos y productos. A esto se le llama estequiometría.
Por ejemplo, en la ecuación química del agua se observa que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Es decir, la proporción es de 2:1. El reactivo limitante en este caso es el oxígeno. Hay en menor cantidad y al agotarse ya no se producirá más agua. Más abajo les dejo otro video que explica muy sencillo lo que es la estequiometría. Ya hemos hablado sobre elementos y compuestos. Recuerden que los compuestos se forman mediante una reacción química. Esto es muy importante. Ahora hablaremos sobre las mezclas. Dos o más elementos o compuestos se pueden agregar o juntar uno con el otro sin que reaccionen o queden enlazados entre sí químicamente. A esta combinación se le llama mezcla. Es decir, la mezcla es el enlace físico entre dos o más elementos o compuestos. En una mezcla, los componentes se pueden separar por medios o procesos físicos. En el caso del agua con sal o agua salada, si se hierve la mezcla hasta el punto de evaporar toda el agua, esta quedaría separada de la sal. Tal vez has observado que al hervir agua en un recipiente, en el fondo queda un residuo blanco. Este residuo blanco son las sales que contiene el agua potable. Aquí es importante recalcar que un compuesto no se puede separar en sus elementos por medios físicos. Necesita mayor cantidad de energía, la cual se obtiene por medios o procesos químicos. Por otra parte, las mezclas pueden ser entre un sólido y un líquido, como la arena con agua, o bien un sólido y un gas, como el humo. También se da entre dos sólidos, como una aleación entre metales, o bien entre dos líquidos, por ejemplo aceite y agua, o entre dos gases, como el aire. En general, las mezclas se pueden clasificar en dos tipos: homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea es aquella que está formada por una sola fase y su composición es la misma en toda la mezcla. Es decir, no podemos distinguir visualmente los componentes que la forman. Mientras que una mezcla heterogénea es aquella que está formada por más de una fase. Además, su composición no es la misma en toda la mezcla. Es decir, se pueden distinguir visualmente o con un instrumento óptico los componentes que la forman. Como ejemplos de estos tipos de mezclas tenemos en las mezclas homogéneas el agua potable, la leche y el aire, que a simple vista no se distinguen sus componentes. Y como ejemplos de mezclas heterogéneas podemos mencionar cemento con arena, tierra con piedras o agua y aceite. Pues espero que esta información les sea de utilidad. Les recomiendo que realicen la actividad número 13 del libro sobre este tema. Además, al final les dejo un video en donde explican diferencias entre sustancias puras y mezclas, además de que dan varios ejemplos y proponen algunos ejercicios. Y así concluimos el cuarto tema de esta primera unidad. Muchas gracias y hasta la próxima.